Buenas tardes a todos los presentes, profesores, estudiantes, a nuestro expositor el día de esta tarde acá. La Escuela de Administración de Negocios les trae hoy un conversatorio denominado Cuba, pasado, presente y futuro. ¿Por qué trajimos en la Escuela de Administración un tema como este? Bueno, es un tema relevante, es un tema que durante este 2016 ha dado mucho de qué hablar, y lógicamente desde la Escuela de Negocios estamos especialmente interesados de que el estudiante pueda irse asegurando un conocimiento integral y multidisciplinario en todas las áreas del conocimiento que existen. Entonces, las personas de negocios no solamente deben de saber de negocios, deben de saber de un montón de temas que les permitan poder generar pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto es sumamente importante hoy en la vida cotidiana porque nos ayuda a solucionar problemas abstractos. Entonces, hemos querido invitarlos a este conversatorio, al profesor Campos Barahona, a la profesora Susana Mora también, agradecerles el hecho de que compartan con los grupos de ustedes. Y me voy a permitir a presentar a nuestro expositor en esta tarde. Don Luis Alberto Sáenz Zumbado es periodista, abogado y notario público. Es licenciado en Derecho y notario público por la Universidad de Costa Rica, egresado de la maestría en Docencia e Investigación impartida en forma conjunta por la Universidad Tecnológica de México y la Universidad Latina de Costa Rica, profesor universitario durante 35 años. Se desempeñó como corresponsal en San José y jefe de la mesa de edición para América Latina de la Agencia Internacional de Noticias Interpress Service entre 1981 y 1994, asesor legal del Colegio de Periodistas de Costa Rica entre 1992 y 2001, miembro del Observatorio de la Libertad de Expresión de Costa Rica y además es curador procesal de la República por nombramiento del Poder Judicial de Costa Rica. La dinámica de esta actividad va a estar hasta las 7:30 de la noche. Es un conversatorio, entonces don Luis nos ha permitido durante la exposición que él nos va a dar, que ustedes puedan levantar la mano, hacer las consultas que consideren pertinentes y continuar con el tema de exposición. Muchísimas gracias, don Luis, por permitirnos hoy estar acá esta tarde a los estudiantes de la Escuela de Negocios Castro Carazo. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, profesores, estudiantes. En realidad para mí siempre es muy satisfactorio volver a las aulas, poder interrelacionarme con la dinámica de la enseñanza, de la educación. Pero básicamente es muy satisfactorio porque me permite retomar y compartir con los estudiantes aspectos del conocimiento que un periodista, y aquí quiero reivindicar esa condición, sigue alimentando día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y eso es lo que les explica a ustedes, o les debería de explicar, por qué un abogado notario en ejercicio de la actividad profesional se presenta hoy a hablar sobre un tema tan peculiar, tan particular, tan, si ustedes quieren, levantador de ronchas, como es el tema de Cuba. En realidad, la invitación para estar hoy acá compartiendo con ustedes se origina en una conversación con el profesor Salazar, en la cual estuvimos intercambiando distintos puntos de vista sobre lo que es hoy el acontecer político, económico y social en América Latina, bastante convulsionada, por cierto, ¿verdad? Que no puede escapar del dominio de cualquier profesional
de cualquier profesional, porque entender qué es lo que está sucediendo en nuestros países es poder también tomar decisiones importantes en el quehacer profesional de cada uno de nosotros. En los años 70, cuando me tocó iniciar el ejercicio profesional, la guerra de agresión contra los periodistas era muy particular. En aquella época se nos acusaba de ser un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Cuando yo ingresé al ejercicio del derecho, me encontré, y lo digo absolutamente con todo respeto, que las conversaciones más aburridas del mundo son las conversaciones entre los abogados, cuyo conocimiento es de 1 kilómetro de profundidad, no tengo la menor duda, pero está limitado como a 3 centímetros cuadrados el conocimiento. Y en ese sentido, las conversaciones, recuerdo yo que teníamos en las redacciones periodísticas, en las redacciones de periódicos, en las redacciones de medios que me tocó intervenir, eran absolutamente enriquecedoras, porque usted encontraba periodistas que tenían un conocimiento de la política, de la economía, del quehacer histórico del país, del quehacer político. Eran periodistas absolutamente vinculados con la realidad de lo que sucedía en el país, en Centroamérica, en América Latina. En mi actividad como periodista, y les quiero hacer una explicación porque ya van a ver lo que les voy a decir, me tocó trabajar algunos años con don Alberto Cañas, con quien debo decirles compartí una amistad y una relación muy particular, porque fue mi profesor, fue mi compañero de trabajo en el diario Excelsior, quizás los que tengan más años recordarán de él, y después don Alberto fue mi subalterno en la Escuela de Periodismo en la Universidad Latina, muchos años, prácticamente yo diría que 6 meses antes de que se muriera concluyó esa relación. Y don Alberto, quienes lo recordarán, tenía un carácter bastante incómodo, muy incómodo, pero en ese sentido quizás fui una de las personas que me tocó la suerte de haber podido ser un interlocutor con él, poder hablar, poder mantener conversaciones y diálogos muy reiterados y muy permanentes. Y don Alberto, les quiero decir, era una de esas personas, hoy es un ejemplar raro encontrarlo, que era algo así como una enciclopedia abierta. Don Alberto hablaba de historia, de política, de economía, de derecho, casi no le gustaba hablar de derecho, hablaba de literatura, de poesía. Y don Alberto sentía, les quiero decir, un desdén tan grande por el derecho, que estando en la Universidad Latina, y les voy a contar a ustedes esta anécdota, don Alberto enfrentó en la Universidad Latina 2 cosas curiosísimas. Él daba un curso que se llamaba Historia de Costa Rica, y no es que don Alberto había leído libros de historia, es que don Alberto contaba la historia que había vivido, y eso es distinto. El tema es que un día aparece esa cosa burocrática llamada CONESUB, que tantos problemas le genera a la educación privada universitaria, y pide que los profesores de la Universidad Latina tienen que estar autorizados por CONESUB para que puedan impartir clases. Entonces la universidad procede a enviar a don Alberto Cañas Escalante como profesor de curso Historia de Costa Rica. ¿Y cuál es la gran sorpresa de la universidad? Que 6 meses después devuelven el nombramiento rechazando la acreditación de don Alberto bajo el argumento de que no tenía un título académico en historia. Hasta ese punto, digamos,
Esto solo estaba precedido, les digo, por dos situaciones que yo conozco allá a principios de los años 70, cuando la Universidad de Costa Rica despidió a uno de los escritores más impactantes de la época de este país, porque no tenía grado universitario y por lo consiguiente no podía dar clases. Y el otro caso curiosísimo fue el del escritor Luis Ferrero Acosta, que nunca pudo dar clases en la Universidad Nacional porque tampoco tenía grado universitario. Entonces son las cosas que pasan en este país. Y en la Latina, con respecto a don Alberto, una vez el rector de la universidad me llama y me dice: son la única persona que en esta universidad podés irle a hablar a don Alberto sin que don Alberto se enoje. Y entonces necesitamos que le pidas a don Alberto una copia del título de licenciado en Derecho, porque no hay en el expediente de don Alberto ninguna copia del título de licenciado en Derecho, además que era el grado académico. Yo visité el aula donde estaba don Alberto y eso significaba tener que hablar entre 30 y 45 minutos con don Alberto, de los cuales 40 hablaba él y 5 hablaba yo. Y resulta que después de terminar de hablar, le hago la indicación a don Alberto, mire, por cierto, se me olvidaba, están requiriendo en la universidad su título de abogado, de licenciado en Derecho, porque el CONESUB lo está pidiendo. Y recuerdo que don Alberto se echa para atrás, estaba sentado en una silla, y me dice: mira, Luis, yo creo que la última vez que vi ese título fue allá en el año 1967, cuando cerré la oficina de abogado. Era el desprecio que don Alberto sentía por una disciplina que siempre consideró que no era lo de él. Él vivía enamorado del periodismo, vivía enamorado de la literatura, pero el derecho lo consideraba una cosa demasiado esotérica, demasiado abstracta. Ahora el profesor Salazar. Esto se los quiero contar y se los he adelantado porque yo tengo aproximadamente 14 meses de no leer La Nación y tengo aproximadamente 15 meses de no prender un solo canal de televisión ni una sola emisora de radio. Y ustedes se preguntarán de pronto: bueno, pero entonces este señor que dice que es periodista, que nos va a venir a hablar hoy de Cuba, ¿de dónde está recogiendo la información que él tiene? Y les quiero decir que aunque soy un analfabeto informático, me confieso y me declaro un analfabeto informático, en mi vida aprendí ya a que con un botoncito prendo una computadora y puedo ingresar a Google y comenzar a transitar a el acceso a los medios de información internacional. ¿Por qué dejé de leer La Nación? ¿Por qué dejé de escuchar los canales y la radio costarricense? Una de las últimas investigaciones, tesis que tuve a mi cargo, estaba relacionada con el problema de la desinformación en Costa Rica. Oigan esto, desinformación. Analizamos los noticieros de Canal 7 durante un periodo de 22 meses en un mes determinado. Aquí no estoy hablando de un tema de manipulación, sino que estoy hablando de un tema de omisión de información. Los resultados de la encuesta, los resultados de la investigación fueron pavorosos. Entre esos, que los programas de Canal 7, por ejemplo, dedican
destinan menos de un 3% de los programas a información internacional. Los sucesos, la nota roja, la nota amarilla, con eso que llaman deporte, particularmente juego de pelota, algunos lo llaman fútbol, predomina más o menos entre un 60-62% del espacio que se está destinando a la información. Un 3% lo consume la sección internacional y el resto lo absorbe la publicidad y otros rubros que los noticieros tienen en ese sentido. Esta investigación para mí fue el punto culminante de entender que uno como profesional en periodismo no puede estar sometido a lo que yo llamo la dictadura mediática. Y ojo la expresión que estoy usando, la dictadura mediática. ¿Por qué razón? Porque no hay un libre acceso a un derecho humano fundamental, que es el derecho que tiene toda persona a ser informada. Pero no a ser informada de cualquier manera, sino a ser informada de una forma veraz. Vean que no estoy hablando verdadera, estoy hablando veraz. Y la veracidad es un principio que está contenido en el artículo 46, párrafo 5 de la Constitución Política de Costa Rica, en una reforma muy reciente, de hace muy pocos años, pero que además es un derecho que está contenido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano. Todo esto lo traigo a colación porque por internet me he enterado de que la decisión del presidente de la República en Naciones Unidas de ponerse de pie y no escuchar al señor Temer, así, ha generado una campaña absolutamente grosera, para no usar otro término, contra el presidente de la República, que por mandato constitucional es el que dirige la política exterior del Estado costarricense. Y les quiero plantear esto porque los temas políticos siempre crean una situación muy sensible en las personas, muy sensible. Y cuando el tema político ha generado alguna confrontación, alguna división, alguna partición, es muy dado que los seres humanos nos involucremos entonces muy apasionadamente, yo diría muy biliarmente, y dejemos de lado la actuación racional. En mi carrera profesional como periodista, en el año 1979 me tocó vivir 75 días en el frente sur de guerra de Nicaragua como periodista. Pero me tocó conocer la muerte, la vida al lado. Yo a Managua llegué el 20 de julio de 1979, un día después de que Somoza, 2 días después de que Somoza había huido. Y lo que yo presencié en Managua fue dantesco, absolutamente dantesco. Detrás del Teatro Nacional eran alfombras de cadáveres, y en lo que se llamaba la Cuesta del Plomo, en las afueras de Managua, los cadáveres estaban apiñados, y eso había sido la obra del ejército somocista de exterminar a la población civil
o población acusada de haber simpatizado con la guerrilla sandinista. De tal forma que esto se los explico, se los cuento. Me tocó transitar en Centroamérica, estar en el sepelio de Monseñor Romero en San Salvador, producto de mi condición de trabajar con una agencia internacional de noticias. Me tocó estar en Managua cuando el Papa Juan Pablo II fue abuchado. Me tocó recorrer todo Centroamérica. Me tocó entender, y lo logré entender hasta que un día llegué a San Salvador, de por qué los guerrilleros del Salvador vivían derribando las torres eléctricas. Y yo siempre me preguntaba, si yo viviera en El Salvador, probablemente estaría en el ejército matando guerrilleros, porque no soporto que me dejen sin luz, ¿verdad? Y probablemente los costarricenses que reflejamos la realidad del ICE, usted en este país camina y yo creo que no hay electricidad, que hay electricidad en todo lado. Cuando yo llegué a San Salvador logré entender por qué lo derribaban, y es que el alumbrado eléctrico en El Salvador en ese momento se circunscribía a unos pocos kilómetros del centro alrededor de la ciudad capital de San Salvador y de las ciudades principales del Salvador. Ustedes ven, por ejemplo, las zonas marginales de Costa Rica, hay agua, electricidad, parabólicas, no se vio tan mal. En las zonas marginales de San Salvador, hace 4 años, cuando volví por última vez a ese país, no había agua, no había electricidad, no habían servicios, no había absolutamente nada. Y a veces los costarricenses esto no lo podemos distinguir, porque medimos el mundo de acuerdo con el entorno que nosotros tenemos en nuestro país. Los ticos tenemos 2 problemas para mí muy graves, muy graves. El primero es que este país haya nacido en Cartago, respeto a los cartagos. ¿Por qué razón? Ustedes recordarán que la primera declaración del Cabildo de Cartago, cuando se conoce la noticia de la independencia, no es proclamar la independencia, sino el nadadito perro siempre los costarricenses. Esperemos a que se aclaren los nublados del día. Y ese comportamiento lo seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Y si no, veamos lo indefinidos que siempre somos los costarricenses. Mira, ¿cuándo nos vemos para tomar un café? Un día de esto, yo te llamo. Nunca nos comprometemos con absolutamente nada. A mí me sorprendió, les quiero decir, lo actuado por el presidente de la República. Me sorprendió. Y me sorprendió porque no esperaba de lo ejecutado por el presidente, o lo hecho por el presidente, en las condiciones internas del país. Lo que les quiero decir, por lo menos desde mi percepción de periodista, es que el golpe lo dio el presidente Solís, y desde el punto de vista de política internacional, lo que cuenta es lo que el presidente hizo. Y que lo que, por ejemplo, el señor Guevara está haciendo con su carta no cuenta. Y que me parece absolutamente grave, digo con todo el respeto, que un señor diputado esté interfiriendo en una función propia del Poder Ejecutivo como es la regulación y la dirección de las relaciones internacionales del Estado costarricense. Yo creo que digamos, el Estado costarricense tiene que tomar definiciones, pero yo todo esto se los quería plantear como preámbulo, porque de pronto yo voy a hacer afirmaciones sobre el tema cubano que pueden resultar sensibles para algunos de ustedes, y quiero que entiendan una cosa. Yo no soy un detractor del Estado cubano ni del gobierno cubano.
ni tampoco soy un defensor del gobierno cubano, ni soy un representante del gobierno cubano. Soy simplemente un profesional en periodismo cuyo acceso a la información me ha permitido entender que la palabra Cuba no puede ser leída con un aspecto negativo, como tampoco creo que pueda ser leído con un aspecto absolutamente positivo. Las condiciones que se han dado en Cuba como Estado, como país, como nación, tienen antecedentes históricos muy particulares, muy particulares, que no se han repetido, por ejemplo, en la historia política de Costa Rica. Creo que ustedes como profesionales en administración deberían de desbloquear la mente para poder, no solamente en el caso de Cuba, entender los procesos políticos que se están desarrollando en esos países. A mí me llama mucho la atención en las redes sociales la violencia y la virulencia con que se mueven las redes, la gente dentro de las redes sociales. Yo no entiendo, no logro entender cómo, por ejemplo, en un intercambio las cosas terminan con insultos descalificantes de las personas, de las situaciones, de los procesos, cuando en realidad los costarricenses deberíamos de tener una mente muy abierta para aprender y entender lo que está sucediendo en el mundo. Yo, en una reunión con profesores universitarios hace aproximadamente 2 meses, les preguntaba si alguna vez habían oído a 2 nicaragüenses contando un chiste ridiculizando a costarricenses. Y me decían, absolutamente. Y yo les decía, ¿y saben por qué? Porque los costarricenses creemos que nosotros nos podemos reír de todo el mundo y que nadie se ríe de nosotros. Pero la situación real de todas estas cosas no son así. Y les quiero decir que ese chiste lo escuché yo por primera vez el 20 de julio de 1979 en Managua, en un hotel donde se había congregado una parte importante de la dirección del movimiento guerrillero que horas antes había acabado con la dictadura de Somoza. Así que yo les pido, por favor, que digamos, de pronto si yo hago alguna afirmación que ustedes no la compartan, pues no la compartan, pero y si algunos de ustedes también expresan criterios sobre el tema cubano, pues simple y sencillamente nos manejemos con la madurez que tienen personas que ya son mayores de 18 años. Cuando yo daba clases a mí me encantaba ridiculizar para efectos de neutralizar a los estudiantes, porque esas son cosas que uno como profesor tiene que ir desarrollando. Pero me acuerdo que yo siempre preguntaba, a ver muchachos, aquí quién tiene menos de 18 años, nadie levantaba la mano, y entonces yo decía, muy bien, ustedes todos tienen más de 18 años, ¿es así? Sí, profesor. Bueno, entonces tengan una cosa muy clara, ustedes son ya miembros de la segunda edad camino a la tercera. Y es así, todos vamos a llegar a la tercera edad. Todos vamos a llegar, todavía no he llegado. Bien. ¿Alguno de ustedes ha estado en Cuba? ¿Usted? ¿En qué año estuvo? 2010. 2010, muy reciente. ¿Alguien más ha estado en Cuba? ¿Quién de ustedes ha estado en Nicaragua? ¿Usted? ¿Quién de ustedes ha estado en Venezuela? ¿Usted? Mire, yo la pregunta la hago. Yo la pregunta la hago
porque a mí me parece importantísimo, me parecía muy importante que los costarricenses comenzáramos a viajar. Y viajar no significa ir todos los años a Orlando y a Miami, ¿verdad? Todos ustedes tienen una canción que se llama Tan lindo en mi Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles. ¿Cómo es esa canción? ¿La conocen? Sí. Esa canción es costarricense, ¿verdad? Ajá. ¿Quién es el autor de esa canción? ¿Saben quién es el autor? No. ¿Y qué pensarían ustedes si yo les dijera que el autor de esta canción es Nick Argüelles? El mismo señor que escribió Viva León Jodido, como ustedes lo han escuchado, escribió Tan linda en mi Costa Rica. Ustedes conocen la patriótica costarricense. Costa Rica, mi patria. Y ustedes apostarían por decir que esa es una canción estrictamente costarricense. ¿Ustedes qué creen? Bueno, les voy a desilusionar porque les voy a decir que esta es una canción que en gran parte es un plagio de un poema cubano. Por eso es que en la canción se resalta el tema de las palmas, ¿verdad? El tema de la sabana. Y yo lo que nunca logré ubicar fueron en el Valle Central ni la sabana ni las palmas. Y vamos con la tercera, pero hay segunda sin tercera. De la caña se hace el guaro. Costarricense, ¿sí o no? Cántico colombiano. Porque hubiera sido esa canción, hubiera tenido seriosísimos problemas si lo hubiera escrito un costarricense. Ustedes se imaginan cómo sería esa canción. En lugar de tú eres, sería vos sos el que me decías. Tema estructural gramatical que denuncia que la canción no es costarricense. Y eso se los quiero plantear a forma de introducción para poder entender que los costarricenses tenemos que abrirle la mente al mundo. El mundo existe más allá de las montañas que rodean el Valle Central de Costa Rica. Y a veces eso a los costarricenses nos ha enconchado demasiado. Creer que detrás de las montañas no hay absolutamente nada más y que los costarricenses somos los amos y los dueños del mundo. La pretensión de los periodistas, cada vez que ha habido un proceso electoral en Costa Rica, de decir que con las elecciones le estamos dando una lección de democracia al mundo. Algo así como ni uno solo de los 1.700 millones de chinos se acuestan a dormir hasta que saben cuál es el resultado de las elecciones en Costa Rica. A este punto llega la pretensión del costarricense. Pero eso no es así. Ayer en las redes sociales yo leía cosas como, por ejemplo, que lo actuado por el presidente Guillermo Solís había lanzado por el suelo el prestigio internacional de Costa Rica. Y entonces yo me ponía a pensar si los costarricenses tenemos claridad de qué es o cuál es el prestigio y la influencia de Costa Rica en el mundo. Somos un país pequeño,
somos un país, yo no diría pobre, somos un país que tiene una riqueza, pero somos un país con un nivel de influencia política absolutamente limitado. Vean ustedes cómo el país se atreve, se aventura a llevar la candidatura de doña Cristiana Figueres a Naciones Unidas, y ya ustedes conocen absolutamente el resultado. Es decir, Costa Rica no logró obtener el respaldo internacional para que la señora fuera designada secretaria general de Naciones Unidas. Hace 5 días, el presidente Nicolás Maduro asumió la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, con el que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, eso no tiene nada que ver, pero lo asumió. Yo les preguntaba el tema de si conocemos o no conocemos Cuba, si conocemos o no conocemos Nicaragua, si conocemos o no conocemos Venezuela, porque son 3 países que, consecuencia de lo actuado por el presidente en Naciones Unidas, han entrado en un mismo torbellino, y la mayoría de los medios de información en Costa Rica han hecho una serie de afirmaciones que a mí me parecen absolutamente atrevidas, y que pienso que los formadores de opinión, en este caso los profesionales, deberían de comenzar a visualizar con un par de pinzas para tratar de entender si las cosas que se están diciendo son acordes con la realidad o no. El tema cubano nace a fines de los años 20, cuando la isla está, digámoslo de alguna forma, ocupada por la mafia estadounidense. Quienes han oído hablar de Al Capone, los Intocables, la mafia de Chicago, esa misma mafia controlaba el poder político y económico en Cuba, isla que en 1898 había emprendido una guerra contra el colonialismo español con aras de lograr la independencia, proceso que se ve frustrado por la intervención de Estados Unidos y una primera invasión militar de los Estados Unidos. Nosotros los costarricenses somos incapaces de entender lo que es la ocupación militar de una potencia extranjera y las secuelas que eso conlleva históricamente en las poblaciones civiles. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque lo de 1856, que fue ciertamente una invasión estadounidense, aunque eso hoy se pretenda encubrir en la realidad histórica, el país estuvo sometido al peligro de una invasión de tropas norteamericanas en 1948, cuando el desenlace de la guerra civil en un momento determinado posibilitó que el Partido Comunista dirigido por Manuel Mora se quedara con el poder después del levantamiento de don Pepe, consecuencia de la fuga del gobierno del presidente Teodoro Picado y de las altas estructuras del partido calderonista. Manuel Mora, me tocó entrevistarlo varias veces para el periódico Excelsior, y el periódico Excelsior, les quiero explicar, fue un proyecto periodístico de gran envergadura que pretendió enfrentar a la nación. Fue un proyecto político financiado por el Partido Liberación Nacional y quebrado por el Partido Liberación Nacional también, en el que tuvo una activa participación don Pepe, Daniel Oduber y Luis Alberto Mora. Y estando en la redacción del periódico me tocó en varias oportunidades entrevistar a don
a don Manuel. Y don Manuel hacía referencia precisamente a cómo el Partido Comunista había decidido sacrificar la posibilidad de tomar el poder en 1948 para evitar que el país fuera ocupado militarmente. Les quiero decir esto, nada más como un dato adicional, que en las elecciones de 1948 el Partido Comunista controlaba el 25% de los asientos en el Congreso de la República. Y eso es importante decirlo porque la influencia del Partido Comunista en el país era enorme. En Cuba, esta situación de ocupación militar, de inestabilidad política, va a generar que a principios de los años 30 se produzca un golpe militar que va a llevar al poder por primera vez a un general llamado Fulgencio Batista. En esa situación de dominio del general Batista, que respondía básicamente a los intereses de la mafia estadounidense, surge dentro del llamado Partido Ortodoxo, que era un partido de oposición, la figura de un dirigente estudiantil llamado Fidel Castro Ruz, que en el año 1953, después de toda una debate y de toda una confrontación al interior del partido ortodoxo, y ojo, estamos hablando de un partido de centro izquierda, centro derecha, dentro del espectro político de Cuba, organiza un movimiento armado dirigido a derrocar al gobierno de Batista. Este movimiento, el 26 de julio de 1953, va a asaltar dos cuarteles militares en La Habana, el cuartel Moncada y el cuartel de Céspedes, en una acción militar que es un desastre militar. Gran parte de los asaltantes que acompañaron a Fidel en este movimiento murieron, algunos de ellos, entre los que se cuenta Abel Santamaría, quien sería hermano de una de las mujeres que sobrevivió al ataque y sería pues una de las principales dirigentes del proceso revolucionario cubano, Aide Santamaría, que habría de perder la vida en este movimiento. El señor Castro, su hermano Raúl, fueron encarcelados en el año 53, sentenciados a varios años de prisión, pero las condiciones políticas internas de Cuba, de inestabilidad, de contestación contra la dictadura, generan que en el año 56 el gobierno de Batista le conceda a Fidel y a sus compañeros de aventura una amnistía y fueron de allí expulsados a México. Un año después, Fidel regresa a Cuba acompañado aproximadamente por 190 y algo de combatientes a bordo de un barco un yate que habían comprado en México, tenía el nombre de Grande. Desembarcan en la costa cubana con el propósito de internarse en lo que es el principal macizo montañoso de Cuba, que es la Sierra Maestra. Después del desembarco, esta columna guerrillera es atacada por el ejército de Batista y, de acuerdo con los relatos históricos, de esa columna histórica sobrevivieron aproximadamente entre 12 y 15 combatientes. Entre ellos figuraba Ernesto El Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ramiro Valdés, Fidel, y un par de personalidades más, algunas de ellas que después terminaron
viviendo en Costa Rica. Este movimiento logró desarrollarse al interior de Cuba en un ejército guerrillero curiosísimo. Según las manifestaciones de Fidel, nunca llegó a tener más de 1.500 hombres en armas, pero que tenía un gran respaldo entre la población civil. Lo cierto de todo esto es que ese ejército guerrillero logra propinarle golpes al gobierno, al ejército de Batista, y el 1 de enero de 1959 Batista abandona el gobierno de Cuba. Fidel el 2 de enero entra triunfante a La Habana y establece un gobierno de tipo revolucionario que va a entrar muy rápido, muy rápido en discrepancias con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Entre otras, porque la mafia norteamericana se consideró la primera y más afectada víctima de las medidas que el gobierno de Castro comenzó a adoptar. Vinieron expropiaciones, vinieron tomas de fábricas, vinieron medidas de este tipo, distribuciones de tierra, lo que comenzaron a llamar reforma agraria, y esto terminó enfrentando al gobierno cubano con los Estados Unidos. En los años 60, 62, 63 se dan situaciones particularmente muy graves de confrontación del gobierno cubano con los Estados Unidos, y en un ataque que se da a instalaciones militares cubanas, el gobierno cubano termina proclamando el carácter socialista de la revolución y termina anunciando una alianza política, militar y económica con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, el gobierno cubano terminó involucrado en lo que en ese momento se llamó la Guerra Fría, que era la confrontación de Estados Unidos y el mundo occidental con el llamado mundo de Europa del Este, el mundo socialista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las cosas que Cuba va a hacer a lo largo de los años 60 y 70 van a convulsionar a América Latina. De hecho, en el año 63, la Organización de Estados Americanos, muy hábilmente dirigida por Estados Unidos, logra que la OEA expulse a Cuba del Consejo Permanente de la OEA, y Estados Unidos impone lo que se llama el bloqueo económico a la isla. Es interesante recordar que producto de esta confrontación, los soviéticos instalan cabezas militares, misiles atómicos en suelo cubano, y que esto estuvo a punto de causar un conflicto de carácter nuclear en suelo cubano entre Estados Unidos y la Unión Soviética. John Kennedy y Nikita Khrushchev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, terminan negociando un acuerdo por el cual, miren ustedes qué interesante, los soviéticos se comprometieron a retirar las ojivas nucleares de suelo cubano, y de alguna forma Estados Unidos se comprometió a no respaldar acciones de carácter militar contra la isla cubana. Y esto quizás les va a explicar a ustedes la razón del por cual, probablemente ustedes siempre se lo preguntaron, cómo Estados Unidos, siendo la potencia económica y política y militar más grande del mundo, nunca se atrevió a invadir Cuba. Un intento, la llamada invasión de Bahía Cochinos, fue derrotada militarmente por el gobierno cubano. Y en eso les quiero, recordando hoy una cosa que leía
en Facebook, les quiero a ustedes precisar el escenario en que se produjo un poco la cobertura periodística del diario La Nación con respecto a esta invasión. Según La Nación, las páginas que publicaron en ese momento, las tropas invasoras habían logrado adueñarse de varias ciudades en Cuba, aseguraron que el Che Guevara se había suicidado, aseguraron que Raúl Castro se había vuelto loco, y recuerdo particularmente una fotografía en primera página de La Nación, que era una señora leyendo, orando frente a un crucifijo, y lo presentaban como una reacción de la población dentro de Cuba de respaldo a las fuerzas invasoras. Esta información sobre lo que estaba sucediendo en Cuba se mantuvo aproximadamente 3 días, pero al cuarto día la cobertura informativa fue absolutamente insostenible, porque al cuarto día la Nación tuvo que reconocer que la invasión a Cuba había sido un absoluto fracaso y que los invasores no habían logrado penetrar más de 3 kilómetros en la ciénaga de Zapata, que formaba parte de la Bahía Cochinos, de Bahía de Cochinos o Playa Girón, como lo llaman oficialmente el gobierno cubano. Esto consolida en Cuba al gobierno de Fidel. Fidel hoy tiene 90 años, está retirado, y determina una alianza político-militar con la Unión Soviética absolutamente total, fue total, y generó en Cuba un desarrollo político-militar muy particular. En el año 1976, en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, se está desarrollando una confrontación militar muy curiosa. Estas eran colonias portuguesas que van a lograr su independencia solo a partir del régimen de la dictadura de derecha de Salazar en Portugal, cosa que va a suceder en el año 1975 con lo que se llamó la Revolución de los Claveles Rojos. Hubo un levantamiento del ejército portugués y los militares salieron a la calle, y la población salió a la calle también con ellos, y los militares, que habían sido protagonistas de actos de represión, recibieron miles de claveles rojos de la población. Eso se le denominó la Revolución de los Claveles Rojos. Pero esto va a generar en las colonias el estallido de movimientos, o el incremento más bien de movimientos armados que van a luchar por la independencia de las colonias de Portugal. Pero quiero tocar el tema de Angola. En Angola, la oposición armada a Portugal se había fraccionado en 3 movimientos distintos. El Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que era dirigido por un médico llamado Agostinho Neto, el Frente para la Liberación de Angola, que era dirigido por un hombre llamado Holden Roberto, muy cercano a los Estados Unidos, y había una tercera organización que se llamaba Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que era dirigido por un educador llamado Jonas Savimbi, que tenía curiosísimos nexos con África del Sur. Y lo quiero plantear con una visualización muy respetuosa, porque era incomprensible en ese momento un dirigente negro en África del Sur con nexos con la África del Sur racista partidaria del apartheid. Lo cierto de todo esto es que estalla una guerra civil
dentro de Angola, y esta guerra civil genera una intervención de tropas de África del Sur que llegan a la frontera de Angola a través de lo que es hoy Zimbabue. En aquel momento el país se llamaba Rhodesia, donde había también un gobierno segregacionista, ¿verdad? En esa coyuntura, y pongan atención a lo que les voy a decir, Cuba transporta 10.000 soldados a Angola con el habituallamiento militar, la munición y todo lo que ustedes quieran. Y Estados Unidos solo detectó la presencia cubana cuando los cubanos habían sacado de Angola las tropas de África del Sur. En una operación militar que no tiene nombre, ni tiene precedente. Y esto a mí me parece importante resaltarlo, porque el tema de la confrontación que se dio entre Estados Unidos y Cuba llevó a los cubanos a desarrollar estructuras de sobrevivencia, estructuras de carácter confrontativo que estaban dirigidos sin lugar a duda a garantizar la supervivencia del gobierno y del Estado cubano. Es decir, desarrollaron una milicia que demostró, por lo menos en aquel momento, que hubiera tenido capacidad de resistir una invasión del suelo cubano. El derrumbe de la Unión Soviética, la caída del campo socialista en los años 80, finales de los años 80, significó la aparición en Cuba de una crisis pavorosa, económica, social, donde los cubanos la denominaron periodo especial, donde los cubanos no tenían absolutamente nada para poder enfrentar la crisis. No había petróleo, el petróleo dependía básicamente de las importaciones y de las donaciones que la Unión Soviética les hacía, y el tema de la repartición de comida adquirió matices absolutamente graves en Cuba. El Estado cubano, en todo ese periodo, y pienso que probablemente hasta el día de hoy, yo he estado 14 veces en Cuba como periodista, y ya tengo su ratito de no ir, proyectado, probablemente el año entrante voy a ir. Pero la distribución de comida en Cuba está absolutamente controlada, pero absolutamente controlada. De alguna forma, y no es un tema idílico, pero la comida se distribuye en forma proporcional a la población. Decir que probablemente hay alguno que come más o recibe más, me parece que negar eso sería absolutamente, y además es un problema que tendría que defender el gobierno cubano y no yo, ¿verdad? Esas situaciones se dan. El tema de todo esto es que la situación de Cuba va a modificarse, a mejorarse a partir quizás del año 2000 y algo, 2007, 2008, cuando se da el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela. Y Hugo Chávez viene a resolverle a Cuba un problema fundamental, que era el tema del petróleo. La situación de Cuba hoy, consecuencia de la caída del precio internacional del petróleo y como les dijera, la necesidad de Venezuela de recolectar dinero por el petróleo que exporta, ha generado en Cuba lo que se llama un nuevo periodo especial. El Partido Comunista y Raúl Castro lo anunciaron hace 4 meses. Han dicho que la situación de Cuba es compleja, es difícil,
aunque han dicho que no va a ser una repetición de la crisis después de los años 80 generada por el derrumbe de la Unión Soviética. Pero en todo esto se da a principios de agosto de este año una noticia que podría modificar sustancialmente la situación económica en Cuba, y es que una de las empresas, una australiana, que ha estado participando en la búsqueda de perforación de pozos petroleros en Cuba, aseguró haber encontrado reservas petrolíferas por 8.000 billones de barriles de petróleo de la mejor calidad del mundo. Y anunciaron que probablemente las explotaciones de los pozos petroleros comenzarán en mayo del 2018. Esta fecha es interesante e importante porque Raúl Castro ha anunciado que el 24 de febrero del año 2018 será el último día de su gobierno. Y esto va a significar, pues, simple y sencillamente, que el 25 de febrero del año 2018 ninguno de los Castro, ni Raúl ni Fidel, van a estar en puestos de dirección en el gobierno cubano. La expectativa que los sectores más radicales de la oposición cubana, y en términos generales los sectores más conservadores y de derecha en América Latina siempre tuvieron, es que con la muerte de Fidel o la desaparición de Fidel, el gobierno cubano se iba a derrumbar, y esto iba a generar un proceso de cambio en Cuba que significaba, de alguna forma, el restablecimiento de la economía de mercado, el establecimiento de pluralidad de partidos políticos. Pero lo cierto es que Fidel, que dejó el gobierno hace 5 años, no, 10 años, 10 años, la salida de Fidel no significó, por lo menos manifiestamente, no generó una crisis de carácter político. Raúl pareciera que logró mantener la estabilidad, y las condiciones en Cuba no parecieran que estén dirigidas a una crisis de carácter político que haya por lo menos la posibilidad de presagiar que el gobierno cubano se vaya, o el actual esquema cubano se vaya a derrumbar. Hay dos elementos más que a mí me parece interesante que tendríamos que ponerle atención. En Cuba acaban de concluir las negociaciones para ponerle fin a la guerra de 50 años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Santos. Y digo que esta es la guerra entre las FARC y el gobierno porque en Colombia subsisten otros grupos guerrilleros, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla que debe tener unos 4.000 hombres en armas, y pequeños grupos también de guerrilleros escindidos como el Ejército Popular de Liberación, que todavía pareciera que están de cara a poder iniciar un proceso de negociación. Pero lo que les quiero decir con esto es que ese proceso tiene su sede en Cuba, y esto debería de llamar la atención del por qué este proceso de negociación no se desarrolló en suelo cubano, en suelo colombiano, o por qué no se desarrolló en Costa Rica, que es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se lee en las redes, lo que análisis periodísticos han estado publicando, es que el principal promotor del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC fue precisamente el gobierno cubano. Y pareciera que han jugado en esta situación dos elementos. Uno, el convencimiento del gobierno cubano de que el conflicto colombiano no se va a resolver militarmente. Es decir, no había posibilidad de que el gobierno derrotara a las FARC ni que las FARC fueran a tomar el poder militarmente en Colombia. Cuando se produce la muerte del líder fundador de las FARC, un hombre
campesino que era conocido con el sobrenombre de Tiro Fijo, cuyo nombre clandestino era Manuel Marulanda. La prensa cubana no publicó absolutamente nada sobre la muerte de Tiro Fijo. Yo no podría pensar inicialmente que, bueno, que eso es normal, que la prensa cubana no publique absolutamente nada sobre algunos hechos determinados. Tenía una explicación política, y es que Fidel y Marulanda nunca se conocieron, no se reunieron, y parecía que Marulanda nunca fue un personaje de mucha simpatía para Fidel. Hubo una crítica que sí leí hace aproximadamente unos 7 u 8 años, en que Fidel expresa que no logra entender o no lograba entender cómo las FARC podían tener 18.000 hombres en armas, como llegaron a tenerlo en un momento determinado, y no habían logrado tomar el poder. Y entonces él hacía referencia de cómo el ejército rebelde, fue el nombre que le dieron al movimiento armado de Fidel, con 1.500 hombres había logrado derrocar la dictadura de Batista. Este es un elemento que les digo llama mucho la atención, porque ustedes ven que América Latina hoy está seccionada en bloques. Tenemos la Alianza Bolivariana de los Pueblos, conocida como ALBA, que aglutina un número determinado de países. Ahí está Ecuador, está Venezuela, está Bolivia, está Nicaragua, están algunas islas del Caribe de habla inglesa, y muy cercano a ellos está El Salvador. Hay un proceso digámoslo, de derechizaciones de países, donde entra un papel muy activo Paraguay, después del derrocamiento del presidente Lugo, la salida de la presidenta Kirchner en Argentina, con el ascenso de este empresario Macri, y lo que ha sido el recambio en Brasil, que ha generado una discusión enorme, porque hay quienes consideran que esto ha sido un golpe de Estado parlamentario, donde a la presidenta no se le logró judicialmente nunca demostrar una responsabilidad de carácter político, sino que la decisión de removerla fue tomada por un grupo de 60 y algo de senadores. En un periodo, y es quizás el reclamo internacional que se hace, que una presidenta que haya sido electa con el apoyo de 60 y resto de millones de votantes haya sido removida por 60 y resto de senadores. Pero en esta situación de partición de América Latina, Cuba pareciera seguir jugando un papel interesante como interlocutor. De hecho, ustedes ven que Cuba sigue siendo un interlocutor para los Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos de restablecer las relaciones diplomáticas pareciera que están determinadas mucho por los recambios de carácter económico que se puedan surgir en la isla. Las inversiones extranjeras en Cuba están dominadas hoy en gran parte por los capitales españoles y los capitales europeos, y hay un gran reclamo de las empresas estadounidenses de no poder tener acceso a lo que pudiera convertirse en un mercado de consumo interesante, y fundamentalmente un mercado que está a minutos de las costas de los Estados Unidos. Si ustedes me preguntan si en Cuba va a haber un recambio político, yo les tendría que decir, no tengo una bola de cristal. Por lo menos al día de hoy no se visualizan elementos que vaya uno a decir con la desaparición de Raúl del espectro político va a generarse un cambio de carácter político. Quiero decirles que en este momento de la dirección histórica del movimiento armado que derrocó a Batista, en el gobierno cubano solo quedan dos figuras. Una de ellas es el propio Raúl, y el otro es Raúl Valdés, que durante muchos años ha ocupado importantes puestos en la dirección del Partido Comunista y en el gobierno cubano. De ahí en fuera,
las generaciones que están gobernando hoy o están en posiciones de gobierno en Cuba son básicamente personas que no estuvieron o no vivieron o no presenciaron directamente el levantamiento armado de Castro, de Fidel Castro y Raúl Castro contra la dictadura de Batista. Desde la toma del poder por parte de Fidel han transcurrido 40, 56, van 57 años. Y Fidel, todavía vivo, ha logrado sobrevivir a 14 presidentes de los Estados Unidos. De tal forma que, digamos, el tema, por eso le digo, el tema cubano hay que verlo con mucha amplitud. Creo que es un error nuestro de los costarricenses entrar a descalificar las cosas por su nombre. Lo que está sucediendo en Nicaragua tenemos que ponerle atención, no porque el tema de Nicaragua vaya a incidir en Costa Rica, sino porque la percepción que los costarricenses tenemos de lo que está sucediendo en Nicaragua creo que está muy equivocado en un porcentaje altísimo. El número de costarricenses, la migración costarricense a Nicaragua a hacer negocios en los últimos años se ha incrementado notoriamente, y creo que me contaron que un Canal 7, creo que Canal 6, recientemente ha hecho un reportaje sobre la cantidad de costarricenses que están allá. Por lo menos sí sé de una empresa, que es la empresa constructora MECO, que ha hecho buenos negocios en Nicaragua, ha participado en la construcción enorme de infraestructura. Managua es una ciudad reconstruida, y bueno, en Managua está planteado, en Nicaragua está planteado el tema del canal interoceánico. Los comentarios que uno lee de los costarricenses son curiosísimos, en el sentido de que ese canal no va a ir a ningún lado, de que todo lo que ustedes conocen. En todo esto, a mí como periodista hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Ustedes recordarán cuando don Oscar Arias rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer las relaciones con la República Popular China, después de que Taiwán le había dado cosas interesantes a Costa Rica. Los chinos de Beijing, y hay que agradecer la inteligencia que tuvieron, decidieron donarnos un estadio para la práctica del juego de pelota. Pero vean ustedes que los chinos, probablemente muy bien informados, se negaron a entregar dinero al Estado costarricense. Porque yo estoy absolutamente convencido, y ustedes me pueden desmentir, que si los chinos hubieran entregado ese dinero al gobierno costarricense, probablemente estarían anunciando que el año entrante iban a poner la primera piedra, y probablemente la mitad o el 60 o el 70% del dinero se hubiera sumado. En esto quiero decirles algo. Yo sigo sin entender por qué el gobierno de Daniel Ortega, después de haber tomado el poder hace 8 años, sigue manteniendo relaciones con Taiwán y no las ha establecido, las relaciones diplomáticas, con el gobierno de la República Popular China. Aquí hay una incongruencia de carácter político e ideológico. La única explicación que yo le doy a esto, es que la construcción del canal de Nicaragua es una obra en la que está detrás la mano de la República Popular China, pero que por razones de geopolítica, en la disputa con Estados Unidos, pues simple y sencillamente los chinos han pretendido no figurar. Yo no logro entender cómo una empresa privada en la República Popular China vaya a tener capitales de 50, 60 mil, 100 millones de dólares. Eso no es así. Es muy probable que nosotros vayamos a presenciar en los próximos años una disputa
cada vez más caliente entre la presencia de China, Rusia en América Latina y los Estados Unidos. Y eso es lo que va a explicar, lo que nos estaría explicando la presencia de esos tanquecitos en Managua, ¿verdad? El fortalecimiento de la policía en Costa Rica, cada vez más militarizada, la policía costarricense. Y ustedes son muy jóvenes, pero los que tenemos más años, en el año 1984 pudimos presenciar cómo los policías costarricenses fueron entrenados militarmente por los Estados Unidos y cómo el presidente Monge, en ese entonces en compañía del embajador de los Estados Unidos en la base del Murciélago, le entregaban los títulos de graduación a nuestros policías, llamándolos soldados de infantería de primera clase. Son las cosas que están ahí para la historia, que lamentablemente en la memoria histórica de nuestro país a veces se olvidan estas cosas. ¿Qué viene en Cuba? Difícil saber. ¿Vienen cambios de carácter, de personalidad? Sí. ¿Va a significar eso cambios de carácter político? No se visualiza. No se visualiza. Por lo menos la información que se maneja en el ámbito internacional. Porque con lo que tenemos en Costa Rica es absolutamente imposible poder pronosticar y entender qué es lo que está sucediendo en Cuba y menos qué es lo que está sucediendo en el resto de América Latina. A mí me dijeron que yo podía hablar hasta 20 para las 12 de la noche. Pero creo que es suficiente, ¿verdad? Me interesaría oír algunos de los comentarios de ustedes, a ver si o alguna observación, alguna pregunta. Me gustaría saber, usted como periodista que ha viajado tantas veces a Cuba y ha tenido experiencia en estos ámbitos, como una persona como usted que se estima que se especula que apoya a las FARC, por eso las conversaciones en este país. Tuvo tanto los 100.000 barriles de petróleo que recibía Cuba de parte de Venezuela. ¿Cómo Fidel Castro, la figura de Fidel Castro, tuvo tanta importancia o tanta exaltación por el lado del Cono Sur? ¿A qué se debe eso? Vean, para los costarricenses es muy difícil de entender, pero se lo voy a plantear, se lo voy a explicar muy rápidamente. Panamá fue un país ocupado militarmente por los Estados Unidos, República Dominicana igual, Cuba igual. El golpe militar contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1956 marca una situación muy particular. Somoza en Nicaragua fue un dictador impuesto por la intervención de los Estados Unidos y mantenido por la no intervención de los Estados Unidos. La situación misma de Venezuela, de Colombia. En esos países existe un sentimiento generalizado muy contrario a las políticas de los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, eso explica el por qué la figura de Fidel, el liderazgo de Fidel en algunos de esos países ha encontrado un respaldo o una caricia. Es la misma situación, por ejemplo, de México. Cuando la OEA decide expulsar a Cuba de la OEA, México es el único país que se niega a romper relaciones diplomáticas con Cuba, ¿verdad? Y ha mantenido históricamente una posición de mucho acercamiento con Cuba, cosa que solamente quizás se suspendió cuando asumió el gobierno mexicano este señor que era candidato del PAN, Vicente Fox. Eso es lo que explicaría en parte este fenómeno. Los costarricenses, repito, no hemos tenido esas experiencias, dichosamente, gracias a Dios,
no las hemos tenido. Y entonces digamos que quizás no ha habido en ese sentido un tema de confrontación con los Estados Unidos. Quizás nuestro país en ese sentido más bien ha mantenido una situación de una vinculación pacífica, armónica, que explicaría en parte algún espíritu de admiración de una cantidad importante de costarricenses por los Estados Unidos, pero que quizás no es la situación y el comportamiento en otros países. El tema de las secuelas hoy en Panamá de la invasión de Estados Unidos son muy fuertes, porque la última invasión de Estados Unidos significó el uso de armas que significó el ensayo de armas que después fueron usadas por Estados Unidos en la invasión a Irak y que generaron el exterminio, desaparición de barrios y de centros de población importantes. Si cuando alguien preguntaba, bueno, ¿qué pasó con la Guardia de Noriega? ¿Dónde está que no combate? La desaparecieron, incluso el armamento en los cuarteles. Y eso hay que ir a Panamá para que la gente se lo cuente a uno. Una preguntita, sobre el levantamiento del embargo de Estados Unidos en Cuba. Ahora que usted está hablando del petróleo, que podría entrar para la respuesta de Cuba. No sé, no me queda claro cuál es la intención de Estados Unidos a la hora de levantar ese embargo. Sí, puede ser por la parte comercial, la relación comercial entre Cuba y Estados Unidos por el petróleo, o puede ser por la parte militar, la relación de Cuba y Nicaragua, y posiblemente China. Entonces, o con ambas situaciones. El tema del embargo ha tenido un costo político enorme para los Estados Unidos. Las votaciones en la ONU en los últimos 10-15 años han sido abrumadoramente contrarias a los intereses de Estados Unidos. Es decir, en la última votación creo que excepto Israel, Estados Unidos y alguna islita del Pacífico, los estados ahí más pequeños, son los únicos que han votado a la par de Estados Unidos por la mantención del embargo. Las propuestas de Naciones Unidas para condenar el embargo en ese sentido han sido masivamente mayoritarias, incluido la casi totalidad de los países de América Latina. Entonces, yo siento que el tema político se ha convertido en una carga inmanejable para los Estados Unidos, que tenemos que tener claro que es una potencia que no es la potencia que era en 1945 y que no era la potencia que era hace 25 o 30 años. No podemos desconocer que es una potencia que comienza a entrar en crisis en 1976 cuando sale derrotada militarmente de Vietnam. Porque yo pienso que eso por lo menos es una información que ustedes la tienen muy clara. Estados Unidos ganó la guerra en Vietnam en las películas en Hollywood, ¿verdad? Nada más. Y eso es una situación que comenzó a desestabilizar enormemente la política estadounidense, amén de los problemas internos que Estados Unidos hoy tiene. Miren, el tema racial en Estados Unidos, yo por ejemplo, cuando yo tengo una hija de 40 años y cuando yo le trato de explicar a ella cómo en 1963 los niños negros no podían entrar a las escuelas blancas, no me lo logro entender, ¿verdad? Bueno, vean ustedes hoy cada vez más la efervescencia que hay en las calles en Estados Unidos por el tema racial. Y este es un tema que va a fracturar a pesar de que hay un presidente negro dirigiendo el país. Entonces, todo este tema, y bueno, habrá que esperar ahora también en noviembre a ver cómo se resuelve el problema de las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Particularmente en el tanto que al tipo que tanto le gusta usar la palabra loco, ¿verdad? Pareciera que la nacionalidad costarricense va a ser complacida en noviembre con un señor de probablemente dirigiendo los Estados Unidos.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no creo que al señor Trump se le pueda descalificar en ese sentido. Porque además yo tengo absolutamente claro una cosa: los presidentes en ningún país del mundo controlan el poder. Controlan el poder. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Luis Sáenz por su ponencia esta tarde-noche acá en la Universidad Castro Carazo. Yo siempre digo algo que es muy importante: el que no conoce la historia siempre va a estar condenado a repetirla. Y en temas históricos, un profesional como ustedes que está en formación pueden perfectamente ajustar su futuro para que esté menos propenso a errores en las decisiones y más cercano al éxito, conociendo todo lo que ha acontecido y por qué este país hoy está como está. Costa Rica ha tenido durante muchos años a nivel histórico, como decía don Luis, las bondades que un país como Panamá no tuvo. A mí me tocó ver la invasión de Panamá por Estados Unidos cuando estuvo don Manuel Antonio Noriega manejando el país. Algunas cuestiones sociales y culturales que se dan en nuestro país vecino Nicaragua, que es un país que yo en lo personal como administrador admiro muchísimo, porque empezando hay empresas costarricenses generando grandes cantidades de negocios por allá, tiene un costo de vida muy inferior al de Costa Rica. Eso va en beneficio social para toda la población y para todas las personas que viven en Nicaragua. Y de algo tan importante que nos quejamos mucho en Costa Rica es sobre la obra vial. Nicaragua, don Luis decía algo muy importante: la infraestructura que tiene Nicaragua y también El Salvador, ¿verdad? Nosotros no la vemos aquí en Costa Rica. Y cuando hablamos de negocios y hablamos de empresas, pues lógicamente eso es algo que debemos de resaltar en toda esta todo este conversatorio que ha venido Luis muy amablemente a impartirnos y de forma especial le hemos dado a ustedes como estudiantes en la administración. Así que don Luis, muchísimas gracias a ustedes. Démosle un aplauso, por favor, amigos. En nombre de la Universidad Castro Carazo, que este año cumple 80 años, y estas son actividades que van en coordinación con la celebración del 80 aniversario, confiere este certificado de agradecimiento a don Luis Alberto Sáenz Zumbado por su participación como expositor en el conversatorio Cuba, pasado, presente y futuro, lo del día de hoy, 22 del mes de septiembre del 2016. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la participación y nada más le voy a permitir a don Luis que se despida de ustedes. Muchas gracias. Bueno, nada más agradecerles la paciencia de escucharme hora y media. En la vida hay muchas cosas que contar, muchas cosas. Y en el ejercicio profesional del periodismo se aprenden demasiadas cosas. Yo, cuando estudiaba la guerra del 48, porque como periodista me ha dado por estudiar cosas, fenómenos, nunca logré saber con precisión cuántos muertos hubo en la guerra del 48. Y es un dato borrado de la historia de este país. Hace unos 5 o 6 años murió un tío mío, cuyo hijo trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en ese sepelio nos acompañó Rodrigo Carreras, que es un diplomático de carrera, hijo del sacerdote católico Benjamín Núñez.
Y en el conversatorio que tuvimos con un grupo de periodistas, porque nos acompañó un grupo de periodistas, Rodrigo Carreras contó que en la Guerra Civil de 1948 habían muerto 4.500 personas. Y probablemente eso no nos diga nada. Solamente que Costa Rica en ese momento tenía 900.000 habitantes y la Guerra Civil duró 5 semanas. Y esto se los quiero contar porque a mí me llama mucho la atención cómo en las redes sociales hay gente que vive tocando tambores de guerra, creyendo que el pueblo de Costa Rica puede hacer cualquier cosa y que van a haber potencias extranjeras que nos van a venir a sacar las castañas del fuego. Yo les conté que estuve 75 días en el Frente Sur en Nicaragua en la guerra contra Somoza y vi la muerte, y la muerte me tocó, y me tocó sacar gente de la montaña herida que se murió en el camino. Vi quemas de cadáveres, vi gente morir con una esquirla de granada pegada en la aorta. No había una sola gota de sangre, se murieron por eso. Vi una muchacha de 18 años con las manos destrozadas en la guerrillera, no sacó las manos a tiempo con el mortero y el mortero le destrozó las manos. Creo que estas cosas son cosas valiosas que hay que contarlas, que habrá que escribirlas en algún momento, porque esta situación hay que transmitirse a las generaciones más nuevas. La educación, muchachos, no es más que eso, es el esfuerzo de las generaciones más viejas de transmitirle el conocimiento a las generaciones más nuevas. La educación por eso no tiene tampoco mucha ciencia, no tiene mucha ciencia. Y básicamente pasa por la capacidad que tenemos de acumular la información. Por eso es muy grave cuando la estructura mediática, véanse medios de información, esconden la información, la manipulan, la sesgan. El deber de un periodista, y les quiero decir esto, el deber de un periodista es informar. Y cuando yo hablo de veracidad estoy hablando del deber y la obligación de un periodista de ir a preguntarle a aquel, y cuando ya he recolectado 4 o 5 versiones, informar. El periodista viola la veracidad cuando hace lo que están haciendo nuestros muchachos en la televisión desde hace rato, que es expresar las opiniones de ellos, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que me dicen que hizo don Ignacio anoche por la televisión, y no mostrarle a la gente lo que los protagonistas de la historia están haciendo. Y eso a mí sí me parece absolutamente grave. Pero creo que esta vez esto les pueda servir a ustedes de alerta, porque yo siento que el proceso de estudio de ustedes pasa porque ustedes investiguen. En toda la historia de la humanidad, los seres humanos nunca tuvieron tanto acceso o posibilidad de acceso a la información como hoy. Y ustedes no pueden desaprovechar eso. Para poder estudiar la Guerra Civil Española de 1936, viví meses metido en la Biblioteca Nacional, porque en la antigua Biblioteca Nacional aquí cerca, porque no había libros. Hoy eso lo puedo estudiar abriendo internet. Así que ustedes van a tener que regocijarse y volver al viejo arte de la lectura para poder entender qué está sucediendo en el mundo. No se conformen, muchachos, con lo que les están dando a ustedes los medios de información. Muchas gracias.